Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre pruebas. Sí, recordar que hablar sobre pruebas es hablar de varias cosas. Sí, hay que hablar de las cuatro etapas, ¿verdad? Por las que pasa la prueba, desde su ofrecimiento hasta su admisión. Pasa por la etapa de preparación y por la etapa de desahogo. Sí, así que bueno, eso es lo principal que hay que recordar de las pruebas. Sí, en las cuatro etapas por las que pasa: ofrecimiento, preparación, desahogo y admisión. Recordad que no todas las pruebas pasan por estas cuatro etapas. Hay pruebas que no requieren de preparación, como las pruebas documentales, la pública y la privada. ¿Sí? También hay que recordar que hay diferentes tipos de pruebas. ¿Sí? Vimos que la ley agraria no las menciona. ¿Sí? Estamos hablando de pruebas en materia agraria. Sí, así que la ley agraria no especifica de manera cuáles son todas las pruebas que puede uno aportar. Simplemente se limita a señalar que se admiten, se aceptan toda clase de pruebas, siempre y cuando no sean contrarias a la ley. ¿Sí? Y bueno, para ello entonces nos apoyamos del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria. Y en ese Código Federal de Procedimientos Civiles encontramos que de manera supletoria, ¿verdad? Podemos aplicar que las pruebas son la confesional, las documentales, la testimonial, la pericial, la instrumental, la inspección judicial, las fotografías, ¿verdad? Y todas aquellas pruebas que pudieran derivar de la tecnología, ¿sí? Además de la presuncional, ¿sí? Todas estas pruebas pueden ser admitidas, van a ser admitidas en el juicio agrario, ¿sí? Recuerden que es aplicada de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora hay que recordar también que cada una de estas pruebas tiene una manera de ofrecerse, tiene una manera de prepararse, ¿sí? Obviamente el desahogo también va a ser diferente. Y, la admisión, bueno, en la admisión pues todo se parece, ¿verdad? Porque el juez lo único que hace es decidir si la admite o la desecha. Son las dos soluciones, son las dos resoluciones que en este caso el magistrado, que estamos hablando del Tribunal Agrario, sí, en este caso el magistrado es lo que va a decidir, admitir la prueba o desecharla, después de ver si fue ofrecida conforme a la ley, si fue preparada conforme a la ley, conforme en este caso a la ley agraria y a la norma supletoria, y si fue desahogada conforme a derecho. Sí, y si esto ha transcurrido de manera correcta, sí, conforme a derecho, entonces seguramente la prueba va a ser admitida, ¿sí? Si no reunimos algunos de los requisitos marcados por la ley, ¿verdad? Como que no se ofreció como en forma y en tiempo, ¿sí? Lo mismo que si no se perfeccionó en forma y en tiempo, si no se desagó en forma y en tiempo, ¿sí? Pues naturalmente que la prueba no va a ser admitida y va a ser desechada, ¿sí? Eh, Claro, sobre la decisión, ¿verdad?, que tome el magistrado respecto de la prueba, admitirla o desecharla, sí, pues hay recursos pues, se pueden interponer, sí, pero bueno, ese es tema de otro, en otro momento, sí. Aquí únicamente vamos a hablar de las pruebas, ya hablamos de las etapas por las que pasa una prueba, de las pruebas que podemos ofrecer, ¿verdad? De que es importante ofrecerlas de manera correcta, prepararlas, desahogarlas, para que el tribunal pueda admitirlas o en su caso desecharlas, ¿sí? Eh, Vamos a hablar rápidamente de cómo se prepara cada una de las pruebas, en qué consiste, ¿sí? Vamos a iniciar con la prueba confesional. Sí, la prueba confesional requiere de un pliego de posiciones. Sí, las partes que van a absolver posiciones, sí, las partes van a absolver posiciones y se posicionan, ¿verdad? De un lado a otro, sí o no. Sí, son las respuestas a la hora de absolver la posición, sí o no. Así se contesta únicamente. Sí, las partes que están absolviendo posiciones no necesitan contestar más, nadie los puede obligar a contestar más, puesto que la ley así lo marca, ¿sí? El Código Federal de Procedimientos Civiles, para ser exactos, sí, nos menciona, nos dice, estipula y establece que las partes simplemente van a contestar un sí o un no, ¿sí? Por ello, no podemos exigir más.
El pliego de posiciones, las preguntas, las posiciones que se hagan, que se formulen, deben reunir ciertos requisitos para que el juez pueda calificar de legales las posiciones que están presentadas en un pliego de posiciones, que van en un sobre cerrado, ¿sí? Y un sobre rotulado, ¿verdad? Con la persona que debe absolver posiciones, el número de expediente, el número de juicio, ¿sí? Y el tribunal. Y también es necesario añadir, ¿verdad?, que a la hora de absolver posiciones, pues recordemos la fórmula que para que el que absorbe posiciones lo haga de manera personal, ¿sí? Evitar que lo haga a través de mandatario, ¿verdad? Pues hay que explicarlo así, solicitarlo así a la autoridad, ¿sí? Que la persona que va a absolver posiciones lo haga de manera personal y no a través de apoderado legal ni de mandatario, ¿sí? Así que bueno, no olvidarlo a la hora de hacer el pliego de posiciones, a la hora de rotular el sobre donde van las posiciones cerradas. Si ese es ese sobre donde va que contiene el pliego de posiciones se va a colocar en el secreto del tribunal, ¿sí? Y ahí va a permanecer hasta el día de la audiencia, ¿sí? No se va a dar fecha de audiencia ni se va a citar a la persona a absolver posiciones si esto no se ha llevado a cabo. Esto es, no se ha presentado el pliego de posiciones. Recuerden, esto solamente ocurre en materia agraria, puesto que aplicamos de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y así se estipula en esta materia. Bien, el pliego de posiciones se va a abrir el día de la audiencia. Ese es el momento del desahogo de la prueba, ¿sí? Se va a abrir el sobre que contiene el pliego de posiciones. Se van a calificar las posiciones, ¿sí? Y una vez calificadas las posiciones, entonces el absolvente podrá responder a todas las posiciones que han sido formuladas. Esto es en cuanto a en cuanto a la confesional, ¿sí? Rápidamente vamos a hablar de las pruebas documentales. Las hay de dos tipos, documental pública y documental privada. La documental pública son los documentos, sí, que son emitidos por cualquier autoridad, sí, sobre todo aquellas que tienen fe pública, sí. El INSS emite o elabora, ¿verdad? Expide documentos. Todos esos documentos son documentales públicas, ¿sí? Los documentos expedidos por los juzgados, ¿sí? Los documentos expedidos por una secretaría, ejemplo de gobernación, todos esos son documentos públicos, ¿sí? La documental privada, ¿sí? Pues es lo contrario, ¿verdad? Son los documentos elaborados, emitidos, ¿sí? Por una persona física, cualquiera, una persona privada, ¿sí? Y todos esos van a ser documentos privados. Así que la prueba documental no requiere de preparación, simplemente el día de la audiencia, ¿verdad? Se examina si el documento, si no hay objeciones, y si no hay objeciones respecto a él, ¿verdad? Pues el tribunal podrá manifestarse si la admite o la desecha. Bien, otra prueba es la prueba pericial, ¿sí? Aquí hablamos de peritos que van a elaborar dictámenes periciales, y ese dictamen pericial lo van a elaborar, ¿sí? Con el cuestionario que las partes le han presentado. No pueden resolver más allá, no pueden dictaminar, no pueden opinar respecto de otras cosas que no estén em, cuestionadas, ¿sí? Precisamente en el cuestionario, ¿sí? Los peritos deben ser expertos y si lo requiere, porque así la ley lo marca, lo establece, ese perito debe tener una cédula, ¿sí? Donde se reconozca, ¿verdad? Su pericia en la materia, ¿sí? Ejemplo, un médico requiere de cédula profesional, pues si va a ser perito, habrá que mostrar su cédula profesional. Lo mismo un psicólogo, lo mismo un economista, ¿verdad? Una persona que no requiere de cédula profesional para decir que es perito en esa materia, pues entonces no se lo podemos exigir, ¿sí? Hay que recordar también que los peritos, cada parte debe tener su perito, ¿sí? El perito de la parte actora y el perito de la parte demandada. Puede haber un perito tercero en discordia cuando los peritos de las partes no llegan a ningún acuerdo, ¿sí? Difieren o incluso son contradictorias sus opiniones, ¿sí? En la cual, en su dictamen pericial,
Entonces entra, ¿sí? El perito tercero en discordia, ¿sí? De otra manera, el perito de discordia no tiene labor si ambos peritos de las partes están de acuerdo, elaboran un solo dictamen, ¿sí? Y ese dictamen es presentado al magistrado y el magistrado pues ya tiene una opinión de los expertos. Eso es en cuanto a la prueba pericial, ¿sí? Esta prueba sí requiere preparación, ¿verdad? Hay que designar a los peritos, el perito debe aceptar el cargo, debe elaborar un dictamen. Si no se hace nada de esto, significa que la prueba no está preparada y si llega el día de la audiencia donde hay que desahogar la prueba y las partes no muestran interés, ¿verdad? Por la preparación de esta prueba y su desahogo, pues entonces seguramente será desechada, sí, por falta de interés. Bien, entonces también tenemos la otra prueba, la prueba testimonial. La prueba testimonial consiste en que toda aquella persona que tenga conocimiento de los hechos, pues será llamado, ¿verdad?, a declarar, sí, como testigo en el juicio correspondiente. Regularmente los testigos son presentados por las partes. La regla es que no deben presentar más de 5 testigos por cada hecho, sí, de su demanda o de su contestación de demanda. Sí, lo regular es 2 o 3 testigos, sí, para los hechos, ¿verdad? Que se han narrado y relatado, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda, ¿sí? Al perito, perdón, al testigo, ¿sí? Eh, Se le hacen también preguntas, solo que aquí hay que recordar que la materia agraria, si es eminentemente oral, si es un juicio oral, si por lo que al testigo, ¿verdad? No es necesario tener un pliego de posiciones o un cuestionario, sino se va a hacer de manera verbal y directa. Si al testigo se le pregunta, si se le interroga de manera verbal y directa, ¿sí? El testigo no tiene que contestar sí o no, aquí sí la respuesta debe ser mucho más amplia. Se trata de que relate y narre los hechos que le constan, ¿sí?, al magistrado para que éste se entere de la verdad, ¿sí? Al final del testimonio del testigo, ¿sí?, válgase la redundancia, el testigo debe decir la razón de su dicho. Eso significa o eso quiere decir que debe decir por qué le constan los hechos. Porque lo vio, porque estuvo ahí, porque iba pasando, ¿verdad? Porque es el vecino y se escuchó, ¿sí? Porque lo vio, repito, ¿sí? Porque le consta de alguna manera, ¿sí? Así que bueno, eso lo expresa y lo manifiesta, ¿sí?, en la razón de su dicho. La otra prueba, bueno, las fotografías sí también pueden presentarse, sí tienen algunas veces el tratamiento de documentales, sí, si no requieren más preparación, muchas veces la preparación que requieren pues es de poner a disposición del tribunal, ¿verdad?, los dispositivos necesarios para poder observar, sí, el vídeo o el audio, sí, si es necesario, bueno, presentar al tribunal el dispositivo, ¿sí?, donde vamos a escuchar ese audio o donde vamos a ver ese vídeo, ¿sí? Así que bueno, las fotografías, bueno, se pueden ver, están en un documento, no requieren más preparación. La otra prueba, la inspección judicial, sí, esta consiste en que el tribunal se traslada a otra parte, a una parte, ¿verdad?, que es indicada por la parte que solicita la inspección judicial. Si el tribunal se traslada desde la ubicación del tribunal hasta donde sea necesario, ¿sí?, para que el tribunal observe, sí, qué es, y observe lo que la parte que ha solicitado la prueba, sí, pues diga, pues necesito, magistrado, que haga una inspección judicial para ver que la parcela está descuidada, sí, para que conste, ¿verdad?, que en la parcela no vive nadie, o que vive fulanito de tal, ¿verdad?, que vive Juan Pérez, sí. Entonces, esa prueba de inspección judicial, sí, es para observar cosas, sí, personas, libros, documentos, sí, que no están, que no pueden trasladarse al tribunal, sí, y que el tribunal necesita observarlos, sí. Pues lo idóneo, ¿verdad?, es presentar, ofrecer una prueba de inspección judicial. Y luego viene la presuncional en sus dos aspectos, legal y humana, ¿verdad? A veces la ley presume. Si la presuncional podemos decirlo en una palabra sencilla, cuando se presume, ¿verdad? Porque hay una causa-efecto sobre las acciones, sobre los hechos,
¿sí? Y podemos en un momento dado constatarlos, porque son muchas veces notorios, ¿verdad? Que estos, estas acciones van concatenadas, van enlazadas, ¿sí? Y muchas veces ese enlace se manifiesta en la ley, entonces es una presuncional legal. El otro aspecto del presuncional, la presuncional humana, bueno, son causa-efecto en los hechos, ¿sí? No porque la ley lo diga, como es el caso de la presuncional en su aspecto legal, ¿sí? Sino porque sabemos, ¿verdad?, que humanamente eso es causa y efecto, ¿sí? Entonces puede presumirse que deriva de ese acto, ¿sí? Así que bueno, estas son las pruebas. Espero que con este vídeo les haya quedado algo, es un vídeo corto, ¿verdad? Para que rápidamente recuerden de qué hablamos durante la clase. Bueno, me despido, ¿sí? Y cualquier duda, pues ya saben, estoy a su disposición. Ustedes ya me conocen, tienen todos los medios para contactarme. Nos vemos en la próxima.